Hola, ¿qué tal? En esta ocasión platicaremos sobre el impacto de la ecología microbiana y ciclos biogeoquímicos desde una perspectiva global. Con el pasar de los años, ha comenzado a surgir una gran preocupación por aprovechar y cuidar los recursos naturales. Como ustedes saben, hay algunos que no son renovables. Esto nos obliga a buscar la forma de aprovechar todo lo que hay a nuestro alrededor. Sobre esa línea, la ecología estudia cómo interactúan los organismos entre sí con el medio ambiente, y una de sus ramas principales es la ecología microbiana. A través de ella, se busca entender la interacción de los microorganismos, como son bacterias, algas, hongos, protozoarios, con el medio ambiente. Estas interacciones dan lugar a los llamados ciclos biogeoquímicos, en los cuales ocurren diferentes reacciones bioquímicas que permiten la vida tal y como la conocemos. Los ciclos biogeoquímicos son procesos en los que un elemento y sus compuestos se transforman e interaccionan con seres vivos y no vivos. Existen elementos esenciales para la vida. Tal es el caso del carbono, el cual se encuentra prácticamente en todas las macromoléculas como los lípidos, carbohidratos, proteínas, entre otros. También es uno de los principales componentes de los combustibles fósiles, que son el resultado de la descomposición de materia orgánica proveniente de los restos de animales y plantas. Nitrógeno, que es uno de los componentes importantes del ADN y el ARN, así como también de las proteínas. Sin estos ácidos nucleicos, no existiría ninguna forma de vida. Además, es un elemento fundamental para la agricultura. Fósforo. Es un elemento fundamental dentro de la composición del ADN, como también del ARN, y es uno de los ingredientes principales de los fertilizantes artificiales que se usan en la agricultura. Azufre. Este elemento forma parte de la estructura química de algunos aminoácidos, los cuales conforman a las proteínas. El azufre también se libera a la atmósfera cuando se queman combustibles fósiles. De los elementos que acabo de mencionar, algunos son considerados limitantes, debido a que se encuentran en menor proporción dentro de un ecosistema. Normalmente, el nitrógeno y el fósforo son los elementos limitantes. Por ejemplo, supongamos que tienes una parcela donde sembraste habas. A la mitad de tu parcela le agregaste fósforo y la planta crece más alto que la otra mitad a la cual no agregaste nada. En este caso, el fósforo es el elemento limitante. Sin embargo, si no observamos una diferencia en el crecimiento de nuestra planta después de agregar fósforo, podemos interpretar que otro nutriente distinto al fósforo es limitante, como puede ser nitrógeno. Ahora que ya conoces los nutrientes esenciales, te voy a explicar cómo se da la interacción entre los ciclos biogeoquímicos y el medio ambiente. Recuerda que usualmente la energía entra a los ecosistemas en forma de energía luminosa y en forma de calor, aun cuando la estructura química que conforma a los seres vivos es diferente. En otras palabras, la energía fluye, sin embargo, la materia se recicla. Iniciaré describiendo los principios del ciclo del carbono. El carbono se encuentra en el aire, mayormente en forma de dióxido de carbono. Este gas es soluble en agua y como resultado de su interacción se producen iones bicarbonato. Una ruta metabólica fundamental es la fotosíntesis. En este proceso, la energía luminosa del sol se transforma en energía química. A través de este mecanismo se fija el carbono presente en el dióxido de carbono y se transforma en moléculas orgánicas como la glucosa, la cual participa en otra ruta metabólica muy importante conocida como respiración celular. Como producto de este proceso, que llevan a cabo algunos organismos autótrofos como plantas, algas y algunas bacterias, se obtiene el dióxido de carbono gaseoso. Por otro lado, en este ciclo se llevan a cabo varias reacciones bioenergéticas, donde se absorbe energía que va a ser transformada y es entregada a sistemas biológicos. Las reacciones que se llevan a cabo son la metilotrofía, donde a partir de metano y oxígeno obtenemos iones bicarbonatos; metanogénesis, donde a partir de bicarbonatos e hidruros obtenemos metano y agua; homoacetogénesis, donde a partir de bicarbonatos, hidruros y protones se produce etanol; fermentación, donde a partir de la glucosa se obtiene etano y dióxido de carbono; y la respiración aerobia, donde a partir de la glucosa se obtiene dióxido de carbono y agua. La metilotrofía, metanogénesis y homoacetogénesis son procesos que solo las bacterias llevan a cabo, así como algunos tipos de respiración anaerobia y fijación de dinitrógeno. Los organismos heterótrofos, como los seres humanos, consumen las moléculas orgánicas. De esta manera,
el carbono orgánico pasa a través de las cadenas y redes tróficas. La materia que proviene de los organismos vivos, con el paso del tiempo, termina siendo enterrada bajo tierra. Si ésta llega al fondo del océano y forma rocas sedimentarias, el proceso es conocido como almacenamiento de carbono orgánico a largo plazo. En la actualidad, existe gran actividad volcánica, la cual provoca que los combustibles fósiles almacenados entren en combustión, devolviéndose así el carbono orgánico al ciclo. El ciclo biogeoquímico del nitrógeno depende principalmente de la actividad de microorganismos fijadores de nitrógeno. Estos tienen la función de fijar el nitrógeno atmosférico y convertirlo en amoníaco. Posteriormente, las bacterias nitrificantes transforman el amoníaco en nitratos, los cuales llegan a las redes tróficas terrestres donde serán utilizados por las plantas para producir moléculas orgánicas. Acto seguido, las moléculas nitrogenadas entran a los organismos cuando estos consumen plantas, y una vez dentro de su cuerpo, pueden ser incorporadas al mismo o ser degradadas y excretadas como desecho. Cuando estas sustancias se descomponen gracias a la acción de las bacterias degradadoras, se obtiene amoníaco. Es entonces cuando las bacterias nitrificantes, gracias a las enzimas que poseen, transforman el amoníaco en nitratos, que vuelven a estar a disposición de las plantas. Por otro lado, también hay bacterias desnitrificantes. Estas transforman el amoníaco en nitrógeno gaseoso, que es devuelto a la atmósfera. Para que las bacterias y cianobacterias, como es el caso de Rhizobium leguminosarum, que es fijadora de nitrógeno, lleven a cabo el ciclo del nitrógeno, como se muestra en el siguiente esquema, se requieren de 8 procesos y 16 enzimas. Mi intención no es que te los aprendas. Lo que sí quiero que aprecies es el impacto que tienen las bacterias en este ciclo biogeoquímico. El fósforo que encontramos en la naturaleza está en forma de iones fosfato. Los compuestos fosfatados se encuentran generalmente en rocas sedimentarias, ceniza volcánica y polvo mineral. Con el tiempo, estas rocas se van desgastando y el fósforo contenido se irá filtrando hacia el suelo y agua. Las plantas son capaces de absorber los compuestos fosfatados que se encuentran en el suelo y brindarlos a los animales cuando se las comen. Así, cuando las plantas y los animales excretan desechos o mueren, estos tienen una alta concentración de fósforo orgánico, el cual va a ser transformado en fosfatos por bacterias fosfatizantes. Los compuestos fosfatados también pueden ser transportados por los escurrimientos hacia los ríos, lagos y océanos, donde se van acumulando en forma de rocas sedimentarias. También son absorbidos por los animales acuáticos como son los peces, y forman parte de la alimentación de aves acuáticas. Cuando un ave se come a un pez, su excremento va a formar parte del suelo, aportando fosfatos a las plantas de los ecosistemas para que el ciclo se vuelva a repetir. En el caso del ciclo biogeoquímico del azufre, lo vamos a entender de la siguiente forma. Cuando tiene lugar una erupción volcánica, se libera dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno en la atmósfera. Gracias a la lluvia ácida, los gases liberados terminan en el suelo en forma de ion sulfato, donde las bacterias disulfovibrio reduce el ion sulfato a sulfuro de hidrógeno. Existen plantas que no pueden fijar el ion sulfato, pero sí compuestos más simples. Estas plantas van a ser ingeridas por los consumidores primarios, los cuales aprovecharán el azufre para sintetizar aminoácidos. Cuando los consumidores primarios defecan o mueren, las bacterias transforman los sulfatos en ácido sulfídrico, el cual regresa a la Tierra de 3 formas posibles. 1. Oxidado por las sulfobacterias, reiniciando el ciclo de la cadena trófica. 2. Como desecho en depósitos sedimentarios de azufre. 3. Transformado en sulfuros metálicos que se van a incorporar al mar. Estos ciclos se llevan a cabo de manera simultánea. Sin embargo, hay un ciclo en particular que es precursor de los demás ciclos biogeoquímicos, el ciclo del agua. El movimiento del agua es de suma importancia para que se pueda filtrar el nitrógeno y los fosfatos hacia los ríos, lagos y océanos. Por su parte, el océano es un depósito importante de carbono. Seguramente te estarás preguntando, ¿las bacterias que participan en los diferentes ciclos biogeoquímicos pueden interaccionar entre sí? La respuesta es no. Esto se debe a que el sustrato en el que se encuentran y llevan a cabo sus funciones tienen diferentes condiciones tanto de pH, de presión, de temperatura y concentraciones de sales. Por ejemplo, la composición del sustrato que se encuentra a orillas del océano contiene elevadas concentraciones de cloruro de sodio. Eso convierte al sustrato en un medio selectivo para otro tipo de bacterias, pues deberán ser halófilas por la alta concentración de cloruro de sodio, osmófilas moderadas debido a que hay una menor presión, o termófilas por las elevadas temperaturas. Si una bacteria
no tiene estas características, no van a poder crecer en el sustrato a orillas del océano. Es por eso que se ubican en distintas áreas geográficas, dependiendo de las condiciones del sustrato en el que se encuentran. Ahora que ya aprendiste cómo funcionan los ciclos biogeoquímicos, me interesa mucho que comiences a aplicar tus conocimientos para dar solución a distintos problemas de la vida real. Si conoces el nutriente limitante, si hay un desbalance con respecto a las concentraciones de distintos compuestos, tú puedes incidir en la restauración de los ambientes. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Si tienes más dudas respecto al tema, no dudes en preguntar. Hasta la próxima.